Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de los ovnis extra o intraterrestres. ¿Quiénes son? Hemos venido, pues, a lo largo de 7 sesiones mirando todo los fundamentos desde las escrituras para poder entender acerca de estos seres. Desde luego, no vamos a repetir lo que ya hemos venido prefijando. Es algo que cada quien debe repasar dentro de el orden de las enseñanzas, de los estudios que hemos hecho. Mi nombre es Mauricio Sainz, me presento, y hoy avanzaremos en una sesión más. Básicamente tendremos 3 sesiones ya para concluir el tema y para entrar precisamente a conclusiones, a poder tomar de todo lo trasegado, lo caminado, y poder determinar qué son. Y desde luego, nosotros no nos salimos de las escrituras para la descripción. Alguien decía que el hecho de que algo sea popular no lo hace verdad. El hecho de que algo sea considerado por las mayorías como verdad no lo hace verdad. Pero lo que sí dice el Señor, nuestro Elohim, dice que la palabra, la suma de tu palabra, esa es verdad. Incluso la única verdad en la cual podemos estar firmes, que es inamovible, que es un faro que alumbra en medio de la noche, es la palabra. Y con ella es que vamos a describir, teniendo en cuenta, desde luego, que al Señor no se le escapa ningún tema, punto 1, pero que además la obra de las tinieblas no es el centro de las escrituras. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que ha sido dividida en Antiguo y Nuevo Testamento y se considera como si el uno fuera muy separado del otro. Caramba, como si el Nuevo Testamento anulara al Antiguo para un grupo, y para el otro grupo no, es el Antiguo Testamento el que anula al Nuevo. Realmente es el desarrollo del mismo pacto. Cuando nosotros vamos a la palabra testamento, está tomado del hebreo de la palabra brit, pero en el griego aparece como diateque. Sí puede indicar un testamento, pero si lo relacionamos con su original hebreo, que es el que le da la raíz, el otro le da una ramita o un tronquito, la realidad es que significa pacto. Es el pacto de nuestro Elohim con los hombres. Ahora, allí es donde se desarrolla toda la escritura. En esa relación donde el Padre es Elohim, donde el Hijo Yehoshua es nuestro mediador, es la palabra hecha carne, es la manifestación del plan del Eterno, es el cumplimiento de sus promesas. Y el otro elemento que compone el tema principal somos nosotros, los seres humanos. Y desde luego, esa relación que existe entre Jehová el Padre, Yehoshua el Hijo y nosotros como sus criaturas. No podemos llegar al Padre sin Yehoshua, sin Yeshua. Y no podemos entender la palabra sin Yeshua. No podemos entender al Padre sin Yeshua. Entonces tenemos que aproximarnos a Yeshua, a Yehoshua, a Jesucristo, como haya cada uno conocido, dentro de las Escrituras, sin salirnos de las Escrituras, sin historias, sin fábulas, sin que incluso un predicador medie. Nosotros debemos ser los primeros en aproximarnos a las Escrituras, y que el que nos ayude a estudiar las Escrituras estudie las Escrituras para poder entenderlo. Ahora, para entrar en nuestro tema, voy a pedirle el favor a Luigi, por favor, Efesios 6, 10, 18. Lore, por favor, segunda a los Corintios 10, 4 al 6. Y Martica, por favor, Colosenses 1, 22, 25. Sí. Dale, por favor, Luigi. Sí, dice, finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza, usen toda la coraza y las armas de Jehová, provee
para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Jehová provee para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir. Y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes. Tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas. Pónganse el pectoral de justicia y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. Y tomen el casco de la salvación juntamente con la espada dada por el Ruach, esto es, la palabra de Jehová. Mientras oran en todo tiempo con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruach, vigilante y persistente por el pueblo de Jehová. Cuando la palabra allí nos habla, nos dice que ¿por qué se escoge toda esta fracción? Porque nos enseña no solamente contra quién es nuestra lucha, sino cuáles son nuestras armas. Y fíjense cuando dice, identifica a nuestros oponentes, dice que hay un poder que en algunas llaman poder de engaño, aquí se llamaría poder de confusión o como de sufrir llamémoslo desencanto, o sea, yo estaba tan seguro en algo, una decepción sería la palabra. Estaba tan seguro de algo y miren que no veo que eso sea lo que esté pasando. Entonces estamos en un tiempo peligroso. Causado ese desencanto, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué? Por esas fuerzas de tiniebla, esos poderes cósmicos, esos gobernadores que habitan el mundo celestial. Los está describiendo claramente, pero luego también dice que parte de ese gobierno es Hasatán, que es una pieza prioritaria, una pieza que es la que relaciona y permite el movimiento de todo ese engranaje de engaño, de mentira, de sutilezas que van apartando a la gente de la palabra y que no permiten ver que tenemos una batalla, una guerra ya ganada, porque la ganó Yeshua, pero depende de nuestra fe el disfrutar del botín y de la victoria. Pero es una victoria asegurada. 2 Corintios 10, 4 al 6, por favor, Lorena. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Cristo. Y estamos preparados para disciplinar a los que no obedecen, para que sea completada la obediencia de ustedes. Amén. Bueno, allí claramente está diciendo, miren, hay una guerra, dijimos desde el punto de vista de cuál es la fuente o el adversario está en el nivel celestial, en el nivel espiritual, pero hay una batalla también de argumentos, de convicciones, de palabras en nosotros, en nuestro espíritu. En muchos casos la gente lo identifica como el cerebro, no, en nuestro espíritu, que es un elemento mucho más allá del simple pensamiento. Hay convicciones que habitan en el hombre, que nunca han requerido de un trabajo mental de convicción, simplemente están dentro de él. Pero dice que nosotros, con las armas de nuestra milicia, las armas que nos ha dado el Señor, destruimos esos falsos argumentos que hay dentro de nosotros, falsos pensamientos, principios, fundamentos, paradigmas que se han levantado. Los va destruyendo la palabra. Y dice que pero también hay una guerra con otros seres humanos, aun cuando nuestra guerra no es contra ellos, sino contra las fuentes que los dominan, que también tienen argumentos que van a venir a nosotros a tratar de convencernos, a tratar de, en muchos de los casos, sin que nosotros lo busquemos,
atacar a nuestras convicciones. Dentro de esos que nos atacan nuestras convicciones están, por ejemplo, los medios de comunicación. Hoy en día no hay tema más a la moda en Internet que la de los extraterrestres. Pero vistos ellos desde el fenómeno, desde lo deslumbrante que es el fenómeno, no desde la palabra. Y yo creería incluso que en muchos casos nace de un paradigma que se ha sembrado de alguna manera dentro de la iglesia, y es la de que al Señor ese tema se le escapó. Entonces, ¿para qué tocarlo si no está en la Biblia? Falso. Allí está. Vuelvo y les digo, lo que pasa es que no es el tema central. Entonces nosotros nos concentramos en el tema central. Jehová, Yeshua y nosotros, y la victoria que hemos alcanzado a través de Yeshua. Porque fuera de Yeshua, nosotros no tenemos cosecha alguna que recoger. No tenemos ningún fruto. Es con Yeshua. Colosenses 1, 22, 25, para cerrar esta parte. Dice, ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte, para presentarlos Kadoshim, santos y sin defecto o reproche ante Él, con tal que, por supuesto, continúen confiando, cimentados y afianzados, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en las buenas noticias que oyeron. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo. Y yo, Shaul, fui hecho un siervo de ellas. En mis sufrimientos presentes por causa de ustedes me regocijo y estoy completando en mi propia carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach en nombre de su cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Fui hecho siervo de las buenas noticias, porque Jehová me dio este trabajo a hacer para el beneficio de ustedes. El trabajo es que se conozca completamente el mensaje de Jehová. Amén. Estas son las buenas noticias. El mensaje de Jehová. Entonces, ante cualquier circunstancia, nosotros estamos advertidos de lo que va a suceder, advertidos de la fuente, pero también advertidos del resultado. El resultado al final, claramente establecido, está que las tinieblas, todo aquel que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor, nuestro Elohim, Jehová, será derrotado. Otro camino, otro fin nos espera a nosotros los que en Él hemos confiado. Ahora, para aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo puedo confiar en que eso sea cierto? Leamos las Escrituras. Vamos a darnos cuenta que cada profecía, cada palabra, cada detalle, porque es que hay muchas ocasiones en que nos saltamos los detalles y no nos damos cuenta que eso enriquece el hecho de que todo se ha ido cumpliendo a cabalidad, sin falta alguna. Y si no, no es sino mirar a Israel. ¿Nacerá una nación en una sola noche? Israel nació en una sola noche. Entonces, la muestra, todo está a la vista, es concentrarnos en las Escrituras. Y nunca olviden Colosenses 1, 22, 25, porque anima, te reconforta, te levanta. Ahora, volvemos a lo mismo. Los tres tienen un elemento, los tres elementos, todos los tres paquetes del evangelio que hemos leído, de la palabra que hemos leído, tienen un elemento en común. Habla de seres celestiales. En el libro de Enoc, se los voy a leer, ya lo hemos venido tocando en otros temas, en el mismo tema, pero en otros estudios anteriores, dice, en el libro de Enoc 61:6 dice, todos los que habitan en lo alto del cielo han recibido, o sea, está hablando de un pasado, ya sucedió, han recibido un mandamiento, un poder, una sola voz y una luz como fuego. Nos hemos concentrado en la última parte, una luz como fuego. ¿Por qué? Porque la palabra Deus, Dios, conocido como Dios, es un ser de luz. ¿Ven? Entonces eso identifica que en la mayoría de las culturas los dioses se manifiestan como seres de luz. Incluso en muchas partes se les pone un resplandor tímido mediante un arito en la cabeza, indicando que ese ser es santo
y que por lo tanto también se ha convertido en un ser de luz. Pero realmente un ser de luz identifica a los seres celestiales, los que habitan el reino celestial o que de allí salían. ¿Ven? No en figura humana, no en forma humana, sino que salían. Dentro de ellos, dijimos, dentro de estos seres celestiales, ubicamos a los serafín, y hay serafines que todavía están fieles al Señor. Pero hay un grupo que cayó con Hasatán, su líder en su momento, y cayeron aquí a la tierra. ¿Quiénes más están dentro del grupo de los seres celestiales? Identificamos a los querubín. También los hay todavía obedientes al Señor. Todavía los hay sometidos y disfrutando del ministerio con el Señor. Pero hay otros querubín que traicionaron su ministerio, traicionaron su naturaleza, teniendo sexo con mujeres. Los encontramos en Génesis 6 y los encontramos también en el libro de Enoc y en parte en el libro de Yacer, también allí se menciona. Incluso existe un libro que se llama El libro de los gigantes, que alguna vez se encontró dentro de las cuadras del Qumran y que corresponde al resultado de esa unión. Entonces, Lore, por favor, nos regalas Génesis 6, 1 al 4. Lore, por favor, prendes el micrófono. Sí. Me pongo mi lente. Dale, tranquilo. Aconteció que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de los hombres sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne. Serán sus días 120 años. En aquellos días y también después habían gigantes en la tierra, por cuanto los hijos de Elohim se habían allegado a las hijas de los hombres, y ellas les habían dado a luz gigantes, quienes son los poderosos de renombre desde la antigüedad. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 4, hasta ahí. Perdón, ya. Gracias. Estos son los identificados como nefilim, de la palabra nafal, que significa caer. En Génesis 6:4 se les describe cuando dice estos son los poderosos, la palabra que utiliza allí es la palabra giborim, los giborim. Los giborim son el Strong 1368. Para que veamos la descripción, las palabras los describen más allá de una apariencia física o de un simple significado, llamémoslo limitado. Entonces, el 368, el Strong para Gibor, que significa fuerte, valiente, potente, uno que se engrandece, que se comporta con orgullo, que actúa con insolencia, un prepotente, un poderoso, un gigante. Los Nefilim eran seres caídos, fruto de un querubín, ser espiritual, con una mujer, ser de carne, que se concibió como fruto de esa incestuosa relación, una relación rebelde. En Enoc 7, 1 y 2 dice que estos son los mismos malos espíritus o demonios que habrían de atacar al hombre. En Enoc 15, 8 dice, y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Ahora podemos entender algo que vimos ya anteriormente y que también lo hemos explicado, por qué nosotros tenemos potestad para atar, reprender, para que los espíritus salgan de un cuerpo, pero no lo tenemos, por ejemplo, contra Hasatán, o no lo tenemos contra un querubín caído, que se conoce bíblicamente como un Irín. Irín era el cargo de vigilante, ya lo vimos anteriormente y sabemos que su cargo era para vigilar la entrada al Gan Edén.
En griego es la palabra daimon, para esos demonios, daimon. Antiguamente significaba espíritu o poder divino, inicialmente. Pero luego, como fruto de su conducta, fue identificado como demonio a cualquier espíritu maligno. Ahora, también se identifica para los orientales como Daeva, Daewa, Daewa, Daeva, que en avéstico significa un ser de luz resplandeciente. Vuelven los idiomas a hilarnos al punto de inicio, seres espirituales. Pero en este caso es porque el resultado último de estos seres es que se destruyeron la carne, eso lo vimos ya, y por lo tanto quedaron vagando como espíritus para asolar a los seres que habitamos la tierra. Es un término utilizado para un tipo particular de ente sobrenatural. O sea, los orientales creían en muchos entes espirituales. Perdón, Mauricio, perdón ¿Sí? que interrumpa. ¿No? Se destruyó la carne en el diluvio, Sí, pero después del diluvio también hay gigantes. sí, Explícame eso, por favor, y también hay demonios. correcto. Lo que sucede es lo siguiente. La realidad de la sentencia para ellos es que uno al otro de los gigantes iban a destruir la carne, como a mordiscos y a despellejarse el uno al otro hasta matarse la carne del uno al otro. ¿Ves? Ahora, ¿qué sucede? Como lo vimos ya en una ocasión anterior, los padres eran querubines. Sí, eran querubín, perdón, porque querubín ya trae el plural. Eran querubín y podían levantarse sobre la tierra, porque una de las facultades es volar, con o sin alas. Entonces, se dice, y lo podemos ya leer, por ejemplo, en el libro de Yacer, que hubo personas que conocieron, entendieron que se venía un diluvio. Y hubo espíritus que también entendieron que se venía el diluvio. Y ellos fueron refugiados por sus papás. O sea, quedaron vivos. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Igual, que no murieron ahogados sus cuerpos, porque sus espíritus no podían ser tratados como el espíritu de un ser humano cuando fallece. Entonces, ellos mueren, sus cuerpos, se ahogan sus cuerpos, sus espíritus siguen vagando sobre la tierra, pero quedan los otros vivos a los cuales se devoran entre sí. Igual se cumplió la sentencia. ¿Sí? Después del diluvio, igual se cumple la sentencia. Sus cuerpos son destruidos. ¿Ves? Ahora, continuando con lo que la idea es llevar la línea por el pueblo de la palabra, que es la palabra de Jehová, y los demás pueblos, veremos si sus palabras, si lo que ellos manejan está tan distante para que podamos decir que no, hay excepciones. Créanme, para todo esto que hemos visto en la palabra, no hay ningún pueblo que se pueda excepcionar, que pueda declarar algo diferente. Inclusive respecto al diluvio, del cual todas las culturas tienen algo que decir. Ahora, estos seres que son fuera de lo común, para estas culturas orientales tienen características desagradables. Se les conoce como antagónicos, hostiles o maléficos. ¿Sí? En la lengua pastún se le conoce como fantasma, demonio o gigante. Para que veamos que todo está en la idioma baluchi. Se conoce como Deu. Para que vean con la conexión que tiene con esa palabra tan célebre que decimos, es que yo creo en Dios. Pues déjeme decirle que la palabra Dios viene de la palabra Deus, que significa ser de luz, y resulta ser de que Deus significa gigante o monstruo. En el idioma persa es Dip, y significa demonio, ogro, gigante. En el idioma kurdo es Deu, que significa gigante o monstruo. En el idioma georgiano es Devi, lo mismo que en el iraní. En el ardú es Deo, y en todas significa gigante, demonio o maléfico. ¿Mm? En todas. En Enoch 15, 11 y 12 dice, y los espíritus de los gigantes, de los nefilim,
que afligen. Miren las características. Afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra. Y miren lo que hace además. Y causan penalidades. En otras palabras, se puede también traducir y causan enfermedades y causan virus. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Entonces, alguna vez vimos cómo calmaban ellos la sed cuando hicimos el estudio del libro de Enoc. ¿Cómo lo calmaban? ¿De qué se alimentan realmente? El temor. Sembrar temor y cosechar temor, ese es su alimento. Pero, continuando, en el 12, vimos que era Enoc 15, 11 y 12, en el 12 dice, estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. En pocas palabras, la parte débil que heredaron es la parte humana. La parte fuerte, vigorosa, de gigantes, de destrucción, de poderes, la recibieron de los querubín, de los irín, que habían caído con las mujeres. Entonces ellos sienten es odio por el ser humano. Por eso dice, porque de ellas proceden. Esa es su parte débil. O sea, en pocas palabras, ellos viven engañados pensando que si hubiesen sido fruto de querubín, solamente de querubín, de seres espirituales, podrían inclusive vencer a la sentencia que Jehová expresó. Y no hay nadie por encima de Jehová. Nadie por encima de su autoridad. Ningún señor, por poderoso que sea, puede tan siquiera llegar a tocar una brizna del omnipotente. Se conoce en el hebreo a estos demonios, daemon, como Shet. En plural, Shedim, Shadim, Seirim, dependiendo de muchas, básicamente de qué tipo de versión o qué tipo de rollos esté teniendo en cuenta. Se traduciría como los peludos. Ahora entienden lo de los faunos y todo ese tipo de figuras. Como los violentos. Como los virulentos. No sé si les encaje para el tiempo presente aquello de los virus lentos. Wow, eso suena duro. Estos virus indican la capacidad de un microorganismo a causar daño, al causarle daño a su anfitrión. Incluso esos microorganismos se encajan, entran dentro de los llamados terión en el Nuevo Testamento, llamémoslo Nuevo Testamento, que es en el griego, donde terión es un ser diminuto, invisible, vivo, que lleva muerte dentro de sí. Vamos entendiendo. Perdón, como ellos se pueden materializar, entonces, como lo que acabas de decir, o sea, pueden ser el mismo virus. Claro. O sea, convertirse en el mismo virus para penetrar e invadir, como tú dices, y matar. Claro, pero ten en cuenta también una cosa, y es que ellos tienen mucho conocimiento. Acuérdate que una de las cosas que recibieron fue un mandamiento, fue una luz, poder, pero también fue un poder y una sola voz, porque en la palabra una sola vez, vamos a ver más adelante, tiene que ver con una enseñanza, o sea, una capacidad de transmitirlo, de llevarlo a cumplimiento de su mandato. Como reciben un mandamiento es una instrucción o un ministerio, digamos de esa manera. Ellos cuando traicionan su ministerio, traicionan el fin por el cual el Señor los había enviado. El fin por el cual había enviado era, enséñenle a los hombres esto que ustedes conocen a tanta profundidad, pero tiene que ser enseñado en el tiempo que indicaba nuestro Elohim, no cuando se les diera la gana. ¿Sí? Que eso fue lo que hicieron ellos. Sacaron provecho de ello, se acostaron con mujeres, casi que la extorsionaban, y los padres de esas mujeres igual las entregaban en las manos de estos seres, porque así alcanzaban poder y dominio sobre otros seres humanos.
Me hace ¿Ve? pensar, ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, Dale. cuando uno dice la computer tiene un virus. ¿Qué pasa Ujú. cuando la computer tiene un virus? Actúa erráticamente. Sí. Entonces, eso es lo que causa las personas actuando erráticamente. El ser humano actúa así, así sea un virus de gripe. Exacto. ¿Sí? Hemos pasado por virus de gripe recientes y una de las cosas que sucede es que el cuerpo no te responde. ¿Sí? Claro. Incluso, en cierto grado, hilar ideas, darles una secuencia lógica, digamos, hacia las cosas, se te vuelve muy difícil. ¿Mm? Porque está siendo atacado el anfitrión. Ahora, eso indica que la causa es un virus maligno. ¿Mm? Acerca tu micrófono, acerca tu celular, Lore, porfa. Porque es que no se te entiende nada, mi niña. No, no se te oye, no se te oye. Se suena solamente, ahora sí. El virus, viruela, todos los virus de enfermedades, ¿vendrían a ser demonios? ¿A eso te refieres? Vendrían a ser, yo no diría tanto demonios, pero sí producto de ellos. Vamos a entender que la capacidad que tienen para desarrollar lo que llamaríamos ciencia es grandísima. ¿Sí? Entonces puede, digámoslo así, un subproducto de ellos, que puede ser incluso una emanación de ellos. ¿Sí? Puede ser parte de ellos, pero que para nosotros actúa en perjuicio. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esa manera, ya que tocaste el tema, por ejemplo, dijiste viruela. Si nosotros nos acordamos, fueron más los indígenas que murieron como fruto de la viruela que los que murieron como fruto de la guerra contra, llámese España, o llámese Inglaterra, o llámese Francia. ¿Cierto? Porque nuestros indígenas no habían desarrollado resistencia a esos virus porque no los conocían. ¿Mm? Entonces lo mismo puede suceder con eso, que así como los españoles llegaron portando un virus que para ellos ya era parte de su ser, pero era desconocido para los indígenas y por eso causó tanta muerte, lo mismo puede pasar con estos seres. Estos seres no fueron hechos para tener contacto con el ser humano sin el permiso de nuestro Elohim. Cuando ellos vulneran eso, cuando ellos faltan a eso, también ponen en riesgo, y hay fruto de eso, ponen en riesgo la vida del ser humano. O sea, no es tal de que, ay, que vinieron y les enseñaron y aquí no pasó nada. No. Ellos son los que portan esos virus que traen destrucción. ¿Ven? Ahora, Mauricio, por eso ¿sí? un arma biológica pasa más desapercibida que un arma de guerra, Claro, por ejemplo, de guerra normal. Y esto es un claro. arma biológica. Alguien en una ocasión, un árabe, un iraquí que tuve la oportunidad de saber de él, el tipo decía, miren, yo para poder llevar $1.000.000 me tengo que llevar una caja, ¿cierto? Con $1.000.000. Pero si voy a llevarlo más fácil, lo llevo en una bolsita con diamantes. Decía el tipo. Decía, pero por un virus me pueden pagar más de $1.000.000 y lo puedo llevar en la punta de un alfiler. Increíble, pero cierto. Y así es como se está moviendo el mundo. ¿Ustedes creen que los que producen el supuesto contra, ¿sí? O que protegen, porque ya la idea no es que la enfermedad no te toque, la idea es que la enfermedad no te mate. ¿De cuando acá tú tomas una pastilla o tomas una droga o te aplicas una inyección para no curarte, sino para no morirte? Qué bonito como están dominando el mundo. Ahora, también están, dentro de estos aparecen los denominados duendes, que la palabra duende realmente significa los dueños de un territorio. Los que eran los demonios en su desarrollo, digámoslo, etimológico o de significado más bien, eran los dioses de los extranjeros que causaban enfermedades. ¿Vamos hilando? ¿Vamos enganchándonos?
eran conocidos antiguamente dentro de los pueblos de la zona mesopotámica y de la zona de Israel como los Ben Nahash, los hijos de la serpiente o de las serpientes. Porque también recordemos cuando describimos que es un serafín y que es un querubín, su vínculo con la figura de la serpiente. Y un elemento que se consideraba histórico para los, dentro de la cultura sumeria, era que tenían la capacidad de tomar la energía del sol para que las figuras, los ídolos, tomasen vida, tomasen movimiento, cobrasen movimiento. Recordemos que, por ejemplo, uno de los primeros movimientos mecánicos, llamémoslo así, de desarrollo mecánico, era un tambor con dos salidas, con agua por dentro, se calentaba el tambor y el vapor del agua dentro del tambor hacía que girara, porque iba expulsando por uno de los tubitos que salían de él. Entonces, a lo que voy con esto es a que muchas veces no corresponde a que le den vida física, digamos así, vida emocional, digamos, a un objeto, sino que le dan movimiento, ánimo. Por eso se llaman dibujos animados, por ejemplo, porque tienen movimiento. Eso era lo que hacían ellos. ¿Sí? Ahora miremos que estos seres, al final, como decíamos, el Señor le daba casi que un espacio propio a Hasatán. ¿Por qué Hasatán le da espacio propio? Porque, como decíamos en charlas anteriores, él se convierte en el director de orquesta, en el coordinador. Luigi, te encargo, por favor, Mateo 12:24. Okay. Lore, te encargo Marcos 3:22. Martica, por favor, Lucas 11:15. Vamos, por favor, Luigi, con Mateo 12:24. Sí, dice, pero cuando los Perushim lo oyeron, dijeron, es solo por Belzebub, el jefe de los demonios, que este hombre echa fuera demonios. Era reconocido en la época de Yeshua. ¿Quién era Belzebú? ¿Quién era Hasatán? Era el que gobernaba sobre los demonios. En pocas palabras, era el orquestador de esos males que venían sobre el ser humano, de esa destrucción que venía sobre el ser humano. En concordancia con eso, porque los tres básicamente dicen lo mismo, Marcos 3:22, Lore. Que había... Pasa algo con tu micrófono hoy. ¿Me escucha? Sí, señora. Señorita. Señorita, sí. Decían, Belzebú está en él y por el príncipe de los espíritus malignos. Y el Señor le contesta, le dice, si Belzebú está dividido contra sí mismo, se va a destruir. En pocas palabras, no es porque Belzebú esté en mí o porque yo tenga algo que ver con Hasatán. Porque incluso el Señor hay una parte donde dice, me voy porque Hasatán viene y él no tiene nada que ver conmigo. Entonces, él está diciendo allí, mire, que lidera, sí lidera a los demonios, los lidera. Y ya vimos de dónde vienen los demonios, son el fruto de esos gigantes. Pero, señores, yo no tengo nada que ver con ese caballo. Lucas 11:15, por favor, Martita. Voy. Dame un segundo. Dale, tranquilo. Lucas 11:15 dice, pero algunos de ellos dijeron, es por Belzebú, el gobernador de los demonios, que él echa fuera demonios. Ya veremos más adelante cómo es que nace ese señorío de Hasatán sobre los demonios. Por ahora concentrémonos en que causan daño, son virulentos, son violentos, son gigantes, son poderosos. Pero mira lo que dice Jubileo 10:1-6. Dice, en el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. ¿Puedes repetirlo? Dice que en ese septenario, o sea, como estamos hablando de jubileo se mueve por septenarios, acordemos.
Dice, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Alguna vez vimos que la palabra para que primero venga la palabra apostasía es desviar de a poquitos. En el Aquí los Sefer, hace perderse. en el ¿Cómo? Sefer, en el Sefer que tengo, ¿Sí? dice, comenzaron a desviar a los hijos de Noah, haciéndolos Eso lo- errar y destruyéndolos. Sigue leyendo hasta el 6, por favor, Luigi. Y los hijos de Noah vinieron a él y le contaron acerca de los demonios que estaban desviando, cegando y matando a los hijos de sus hijos. Y él oró delante de Yahweh, Eloheinu, y dijo, Elohim de los Ruajoth, o de los espíritus, de toda carne, que me ha mostrado misericordia y me ha salvado a mí y a mis hijos de las aguas del diluvio, y no me ha hecho perecer como lo hiciste con los hijos de perdición, porque tu gracia ha sido grande para conmigo y grande ha sido tu misericordia para mi alma. Que tu gracia se levante sobre mis hijos y no permitas que los espíritus impíos gobiernen sobre ellos, no sea que los destruyan de la tierra. Pero tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos y nos multipliquemos y llenemos la tierra. Mire lo que, bueno, luego no dice luego, pues son, hablando en el 5, sigue en el 5, pues, En el 5 dice, llega hasta el 7, ahí está. ok, y tú sabes cómo tus vigilantes, los padres de estos espíritus, actuaron en mi vida, y en cuanto a estos espíritus que están vivos, mi Elohim, aprisionalos y reténlos en el lugar de condenación, y no les permitas traer destrucción sobre los hijos de tu siervo, porque estos son malignos y creados para destruir. No los dejes dominar sobre los espíritus de los vivos, porque solo tú puedes ejercer dominio sobre ellos, y no permitas que tengan poder sobre los hijos de los justos, desde ahora y para siempre. Entonces, Yahweh Eloheinu nos ordenó atarlos a todos. Quédate hasta ahí, pero no lo cierres. ¿Okay? Miren que está diciendo, dice que estos espíritus seducían y extraviaban y mataban a los descendientes de Noé. ¿Por qué disfrutaban matar? Porque es que matando sembraban terror, temblor, temor, ¿sí? Pero además, ¿cuál era el otro camino? Entregarle poder a la gente y con eso la seducían. Pero además, ya vimos que a través de ese tipo de hechos, como ser violentos, virulentos y demás, podían extraviar a la persona. Allí al Señor se le reconoce como el Dios o el Elohim de los espíritus. Y mire que Noé en el versículo 4 dice, tus custodios, los padres de estos espíritus. ¿Sí? A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos. Es parte de la oración. Pero allí está Perdón, reconocido. Mauricio, cuando él habla de los nietos de Noé, se estaría refiriendo específicamente a Canaán. A la descendencia de Sem, Can y Jafet. Recordemos que todos, hasta la construcción de la Torre de Babel, todos decidieron ser un pueblo, desobedeciendo al Señor. O sea, si nosotros vamos a lo que se ha logrado descubrir, se queda un pueblo con Noé, cerca al lugar donde el arca desciende, y otros se van a recorrer la tierra. Y como ya vimos en una sesión anterior, van hacia oriente, y luego de vuelta de oriente descubren Shinar, que también veremos más adelante para confirmar, pero eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Ahora, miren lo que sucede allí. Estos espíritus, tanto los custodios o los sirim, también conocidos como gregorios, gregorios es en el griego, tienen unos hijos que son los gigantes que se convierten en los grandes demonios, ¿cierto? Pero miren lo que pasa con estos seres, tanto con los demonios
como con los querubín y los irim que habían caído con las mujeres. Luigi, por favor, vamos a leer de ese mismo capítulo, versículos 8 y 9 del libro de Jubileos, por favor. Sí. Dice, y el jefe de los espíritus, Mastema, vino y dijo, Jehová, Creador, permite que algunos de ellos permanezcan delante de mí y oigan mi voz y hagan todo lo que yo les diga, porque si no me quedan algunos de ellos, no podré ejecutar el poder de mi voluntad sobre los hijos de los hombres, porque estos son para corrupción y extravío antes de mi juicio, porque grande es la maldad de los hijos de los hombres. Y él dijo, que la 10ª parte de ellos permanezca delante de él, y que 9 partes desciendan al lugar de condenación. Se cumplió la sentencia sobre el 90%. ¿De quiénes? De los irín caídos. Los espíritus de estos gigantes sí quedaban al servicio de Hasatán, de Mastema en este caso, así se le llama. Que es, miren que está aquí reconocido, dice como el príncipe de los espíritus. Por eso cuando vimos anteriormente, vimos que decíamos que hay unas categorías en la parte espiritual que superan a los querubín o a los serafín o a cualquiera de estos, se llaman príncipes. Tienen gobierno sobre un grupo de ellos, un grupo amplio de ellos. Pero sobre toda creación, sobre todo ser visible o invisible, Yehoshua tiene la autoridad. Amén. Por eso volvemos a lo mismo. No tenemos nada que hacer sin Yehoshua. Somos víctimas fáciles, somos presa fácil sin Yehoshua. Por eso el mundo se extravía tan fácil, porque ya la experiencia de milenios la tienen estos seres, y si no nos refugiamos en Yehoshua, también seremos desviados con facilidad. Y eso es lo que está pasando con el tiempo presente, con la gente que está viendo todo este fenómeno y está viendo como seres tan poderosos, con tanto desarrollo tecnológico y científico, lo están viendo como si fuera una necesidad que vinieran acá y nos gobernaran. ¿Sí? Dice, si no hacemos eso, dice el mismo Mastema o Hasatán, le dice que le entregue a él la autoridad sobre ellos para que ellos hagan conforme la voluntad de Hasatán. Y miren lo que pasa. Se rebelaron contra la voluntad del Padre. Se rebelaron contra la voluntad de Jehová. Ah, pero no se rebelan contra Hasatán. ¿Sí? Porque es que saben que ya no les queda ninguna otra opción. No pueden retornar al reino de los cielos, no van a retornar a tener poder. Entonces, ¿qué pueden hacer? Unirse a aquel que un día ya se levantó contra Jehová y que jura que en el siguiente levantamiento, con el apoyo de multitudes de seres humanos, ahora sí va a lograr ser el Elohim de toda la humanidad. Porque en estos momentos tiene gobierno, en estos momentos tiene gobierno, y ya lo vimos también en unas sesiones anteriores. Ahora, Enoc 65:6-7, yo se lo leo, dice, después fue expedida una orden desde la presencia del Señor. Recuerden que estamos leyendo de Jubileos, y ya explicamos por qué aceptamos dentro del canon bíblico, libro de Jubileos, libro de Yacer, libro de Enoc. Ahora, ¿qué dice? Después fue expedida una orden desde la presencia del Señor de los espíritus, el Señor, no el príncipe, del Señor de los espíritus, sobre los que viven en la tierra, para que se cumpliera su ruina, porque todos han conocido los misterios de los vigilantes o de los Irim, toda la violencia de los satanes. Mire cómo está describiendo grupo a grupo. Todos sus poderes secretos, el poder de los maleficios, el poder de los hechizos, el poder de quienes funden artículos de metal para toda la tierra. No podemos olvidarnos de que existe un elemento que se llaman los metales. Y ya veremos cuán importante es para este engaño, para todo esto orquestado a través de los denominados. Mauricio, Dime tú. una preguntita. En el versículo 8 de Jubileos, dice, el jefe de los espíritus Mastema. Tú dijiste que es Hasatán, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Él viene al Creador, él viene a Jehová. Sí. Igual que Job. A pedir prácticamente, exacto, a pedir prácticamente ayuda de los que lo ayudan a él a destruir a los hombres que están dirigidos para ser destruidos.
trayendo él el juicio hacia los hombres. Ujú. Entonces ahí anulamos eso donde dice, no, es que Hasatán me hizo hacer esto o Hasatán me hizo hacer lo otro. Sí, correcto, está anulado porque es que, a ver, la maldad está dentro de nosotros. O díganme quién fue el que comió del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Claro, el humano. La humanidad. Entonces, está allí, pero él saca provecho de eso, ¿sí? Él saca provecho de ese que le conoce el punto débil al ser humano porque ya lo engañó en una ocasión. Bueno, en muchas ocasiones ha engañado. Pero el básico, digámoslo así, el plan básico sería Adán y Eva. Entonces, ya lo hizo. Entonces, ahora él orquesta un montón de cosas que requieren de ayuda. Pero miren lo que sucede. Lo que sucede es que si el Eterno no le hubiera concedido ese 10% de los Irim, entonces, ¿cuál sería la queja? Ah, no, es que, ¿cómo no me va a ganar usted si es que yo estoy en desventaja? Eso es lo que le quiso decir al Señor. ¿Sí? Estoy en desventaja, usted me la gana. Y el Señor le dice, bueno, listo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Por qué ha de temer el Señor? El Señor puede entregarle el 100%, pero entonces tendría que retractarse de su sentencia, entonces dejaría de ser el juez de la humanidad, el juez de la creación, perdón. ¿Sí? Entonces le entrega el 10% y se lo entrega y créanme, los estragos que se han sucedido en la historia de la humanidad nacen de la maldad del hombre, ¿sí? Pero en muchas ocasiones es orquestada con planes de las tinieblas. ¿Mm? Y el plan de las tinieblas se está viendo hoy en día actuar a nivel global y es imposible echarle la culpa a un ser humano de todo lo que está pasando. Pero Claro. también es posible echarle la culpa a los seres espirituales malignos si no hay participación del ser humano. ¿Ven? Ahora, también dice en el mismo Enoch 65:7, dice que uno de los elementos, dice, es el poder que emana de la fundición de metales. Dice, y el poder de quienes funden artículos de metal para toda la tierra. Y hablando del mismo poder, dice, como la plata se produce del polvo de la tierra, como el estaño se origina en la tierra. Está enunciando algunos metales, pero está dándonos a entender que hay un poder oculto en esos metales, del cual los seres espirituales llamados querubín y irín caídos tienen conocimiento. Y con eso seducen a la humanidad. Engañan, apartan, desvían a la humanidad. Ahora, ¿cómo empezó todo? Perdón, Mauricio, y habla de la plata y del estaño. ¿Algo que hablar sobre ese, específicamente sobre los dos metales, dónde se encuentran hoy en día? No lo vamos a hablar propiamente a profundidad. ¿Por qué no lo vamos a hablar a profundidad? Porque debemos desarrollar la parte espiritual. Yo puedo decirles a ustedes, mire, la plata se encontraba principalmente en México y en Perú, en el caso latinoamericano, y es donde más se ve. El cobre, por ejemplo, es donde más se ve, en Chile. Y entonces mira todos los fenómenos que suceden en Chile. ¿Sí es? Podemos empezar a hilar ese tipo de cosas, pero la idea no es darle ser los que vamos a publicitar la obra de las tinieblas, sino que vamos a decir, a desenmascararlos y a tomar las armas que nos han sido dadas. Enoch 69:12 dice, el nombre del quinto de los Irim caídos es Casdeyael. Este mostró a los hijos de los hombres, o enseñó a los hijos de los hombres, porque yo les digo, una característica es saber enseñar a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios. Y miren la plaga en especial que enseña, a ver si en este tiempo es una plaga. La plaga de embrión en el vientre para que la mujer aborte. La mordedura de serpiente. La plaga que sobreviene con el calor del mediodía. El hijo de la serpiente cuyo nombre es Tabaet. Les enseñó cómo abortar. Dice, hay un pueblo que
de allí de Sumeria, que se conoce como la religión zoroástrica. Su dios máximo es Mazda, ¿sí? Ahura Mazda me parece que es que se llama. Ya hemos aprendido que muchas de las marcas de los carros tienen que ver con dioses. En los Gathas, los textos más antiguos del canon zoroástrico, los Daevas son dioses equivocados, falsos dioses o dioses que son o van a ser rechazados. Daevas es lo mismo que se identifica en nuestro español como demonios, que en el hebreo son shedim. Son lo mismo. ¿Y qué dicen ellos? Dice que son dioses que están encaminados, su único destino es ser rechazados. Ahora, ¿rechazados por quién? ¿Por los seres humanos? No. Rechazados por el Todopoderoso. Esta palabra, que a su vez deriva del indoiraní, Deva, es la misma palabra Dios. En el hinduismo, los asuras son un grupo de deidades. Allí se conocen es como asuras a estos dioses. De deidades sedientas de poder y en constante guerra entre ellos. Consideradas a su vez como demoníacas o pecaminosas. No lo dice solamente las escrituras. Los pueblos así lo identifican. Son demonios, pero también para ellos han sido aceptados como dioses. ¿Por qué han sido aceptados como dioses? Porque no conocen la verdad. Ahora, nosotros nos estamos fundamentando en esto y no con eso estamos validando ese tipo de doctrinas. Estamos solamente diciendo que la advertencia está plagada sobre la tierra. Así es de que se hace, al ser plagada sobre la tierra, se hace inocultable. Ahora, Luigi, por favor, preparas primera de Juan 3:8. Martica, por favor, segunda a los Corintios 11:3. Y luego nos saltamos al 13 al 15. Más bien, Lore, primera de Juan, para no romper con nuestra tradición de que Luigi se encarga los de Apocalipsis. Lore, tú vas con primera de Juan 3:8. Luigi vas con Apocalipsis 12:9 y yo voy con primera de Pedro 5:8. Entonces empezamos con Lore con primera de Juan 3:8. ¿Me escucha? Perfectamente. Sí. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Elohim, para destruir las obras de Satanás. Amén. Amén. Segunda a los Corintios, Martica, por favor, 11:3. Micrófono, yo creería que te toca prender el micrófono, Marta. Perdón, un momento. Segunda de Corintios 11:3. Y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y el 15. Entonces, sí, pero todavía no, mira, ¿en dónde fue engañada entonces? En su mente. Ojo. Ojo con la información que dejamos entrar, porque entra directo a nuestra mente y puede formarnos o deformarnos. Ojo. Entonces ahora saltamos al mismo 11, pero versículos 13 al 15, por favor. 13 al 15. El hecho es que esos hombres son reproducciones de emisarios. Ellos dicen mentiras acerca de su trabajo y se disfrazan como emisarios del Mashiach. No hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Hasatán se disfraza como Malach, como ángel de luz. Así que no es nada sorprendente que sus sirvientes se disfracen como siervos de justificación. Ellos encontrarán la recompensa conforme a lo que sus obras merecen. Ya hemos establecido que el poder máximo que tiene Hasatán, el máximo poder que él tiene, es el de engañar. Entonces, no crean
que porque una persona se hace llamar siervo de Jesucristo o porque su iglesia tiene un título grande con algún tipo de versículo anotado, entonces ya de por sí eso los hace siervos del Eterno, siervos de Elohim, siervos de Dios. No, tengamos mucho cuidado porque Hasatán también sabe disfrazar muy bien a sus siervos. Al punto será que yo conozco muchas personas que dicen, ah, no, pero es que yo conocí alguna vez una iglesia cristiana, pero después me di cuenta que tal persona, y empiezan a desmembrar a cada uno de los miembros de esa congregación. No, muchas veces no es falso lo que están diciendo las verdades, pero esas personas simplemente en algún momento se cansaron del disfraz y manifestaron toda la corrupción y que hay dentro de ellos y a quién servían en realidad. Servían realmente al príncipe de las tinieblas, al patrón de la mentira, a aquel que sabe engañar, pero como todo engaño, no dura para siempre. Apocalipsis 12:9, por favor, Luigi. Sí, dice, el gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida como el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra. Sus malajín fueron arrojados con él. Amén. Le leo 1 Pedro 5:8. Luigi, te recomiendo a ver si a San Juan 17, 12, 24 y Martica, Salmo 100, 2 al 5 para terminar esta sesión. Pero les leo 1 Pedro 5:8, dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Eso también hay que practicarlo, mantenerse alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, Hasatán, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, como cualquier león, devora carne. Y todo aquel que ande en la carne, muy seguramente es presa fácil de sus mandíbulas y de su dentadura. Entonces, practiquemos el dominio propio porque las pasiones están dentro de nosotros, porque el trabajo de sembrar la duda, de desviar, de llevarnos hacia caminos equivocados está en nuestra mente, porque el ataque es espiritual, pero también las armas que tenemos, la armadura que tenemos, también es espiritual y nos garantiza la victoria. ¿Ve? Entonces, Juan 17, 12 al 24, por favor, Luigi. Micrófono, Luigi, por favor. Perdón, voy a leer el código real. Dice, dale. Cuando Sí. estaba con ellos, yo los guardaba por la autoridad que me diste y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, cumpliéndose así la escritura. Mas ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi simha, no sé qué significa. Mi regocijo, mi paz, sí, Okay. Completa, mi paz completa en ellos mismos. Yo les he dado tu Torah oral y esta generación los aborreció, pues no pertenecen a ella, como tampoco yo pertenezco. No ruego que los quites de en medio de ellos, sino que los guardes del maligno. No son de esta edad presente, como tampoco yo pertenezco a ella. Santifícalos en la verdad. Tu Torah es la verdad. Amén. Los cuidó o nos cuidó cuando estuvo aquí en la tierra. No, los cuidó porque se refiere a los apóstoles. Pero dice que ese cuidado él lo extiende a este tiempo sobre todos aquellos que creemos en ellos por la palabra que ha sido en él, por la palabra que ha sido transmitida por ellos. Y dice que eso, ¿qué hace? Hace que nosotros seamos felices, digámoslo así. Simha es como alegría, fiesta, ¿sí? Es tener shalom, es tener la paz, es tener la confianza. Y esa es la visión. Perdón, continúo hasta el 24, ¿verdad? Sí, sí, señor. Dice, tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos, me he separado a mí mismo para ser Kadosh, para que ellos también sean separados para ser Kadoshim, por medio de la verdad. Oro
no solo por estos, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Yo unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno en el mundo. De esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Amén. Imagínense la oración del todo, o sea, estamos hablando de que es el Mashiach que está orando por nosotros. No es cualquiera. Estamos hablando de aquel que todo lo que hacía era porque se lo veía al Padre y todo lo que decía era porque se lo oía al Padre. Es garantía, es garantía. Salmo 100, 2 al 5, por favor, Martita. Y ya con este terminamos esta sesión de hoy. Sirvan a Jehová con gozo, entren en su presencia con exaltación. Reconozcan que Jehová es Elohim, es Él quien nos hizo y no nosotros mismos, somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Entren por sus puertas con acción de gracias, entren a sus patios con alabanza, denle gracias a Él y alaben su nombre, porque Jehová es bueno, su misericordia continúa para siempre y su verdad permanece por todas las generaciones. Amén, aleluya. Miren, no es de conocer las tinieblas, no es de conocer las tinieblas, es de conocer la luz para que las tinieblas se disipen. De eso se trata esto. Ya hemos identificado todo lo que tiene que ver con estos ovnis, pero debemos identificar algo superior todavía, y es que la verdad está en la palabra, y el engaño procede, previene, es engendrado desde las tinieblas. Y que hay una guerra en nosotros, claro, está acá, pero también esa guerra sabemos que no es contra el hermano, contra la persona, contra el señor X o la señorita Y, sino que es contra las tinieblas, que son los titiriteros. Lo nuestro es cortar los cables para entender que el Señor no ha venido a hacer títeres, sino a dar vida, y a dar vida en abundancia. El Señor les bendiga. Continuaremos con nuestra enseñanza en la sesión siguiente sobre ovnis y extraterrestres. Shalom. Amén. Shalom. Shalom.